Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV con toda la actualidad. Hoy en un día donde se espera que pueda llegar a haber algún tipo de novedades en relación a los jubilados. Así que en un ratito les vamos a estar contando porque hay expectativa sobre todas las cosas, es como el plato fuerte. Y hay muchos más temas para seguir analizando porque nos acercamos a el domingo de las elecciones, así que también hay distintos candidatos que son de acá, del Congreso, que van a tener su repercusión o su día ahí destacado el domingo cuando se definan las elecciones legislativas porteñas. Estos son los principales títulos. Tras la caída de Ficha Limpia, bueno, se impulsa un nuevo proyecto, es alternativo, podría ser tratado este mismo año. Esto tiene que ver con que no necesariamente tiene que tener algún tipo de correspondencia con el año electoral porque se trata de una reforma a otro nivel, tiene que ver con el Código Procesal. En un ratito les contamos, es un proyecto del diputado Carvajal. Al mismo tiempo, lo que hablábamos recién, hay expectativa por el plenario de comisiones que va a debatir sobre si puede o no puede darse la continuidad de la moratoria. Esto tiene que ver con, bueno, la cuestión del equilibrio fiscal, básicamente. Si puede haber una actualización de este bono único congelado de 70.000 pesos y este otro proyecto que evalúa la posibilidad de una prestación proporcional a los años de aporte. Todo esto se empieza a debatir ahora a las 13 horas. Y también, respecto del caso Libra, la oposición presiona para que se oficialice la sesión de interpelación al ministro Cunio Libarona y también al ministro Luis Caputo. Recuerden ustedes, toda esta agenda quedó media ahí enclenque, una palabra muy moderna que me gusta usar, de cara a lo que significaron estos 7 días de luto por la muerte del Papa Francisco. Pero bueno, ahora ya tenemos Papa nuevo y por lo tanto también podemos seguir adelante con la agenda parlamentaria. Le doy la bienvenida a mis compañeros porque estoy charlando y ya también al diputado que nos acompaña. Pero bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal, Meli? Hola, Meli. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Un placer, Están como ahí siempre. juntitos. Sí. Bueno, hoy es un día que podría haber definiciones para los jubilados. Hay expectativa fuera del Congreso. Tiene por el emplazamiento que hubo en una de las últimas sesiones aquí en la Cámara de Diputados, hoy se debería dictaminar. Así que ya estaría listo algún tipo de proyecto. Hay que ver que si reúne las firmas y demás, pero está esa expectativa, sí. Muy bien. Le damos la bienvenida al diputado Zapata. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Pero muy bien, muy buenos días, muy agradecido por la invitación, un placer estar con ustedes acá en el piso. Bueno, y estamos pegaditos a las elecciones que hubo en su provincia. ¿Es así? ¿Qué análisis hace de eso? Y bueno, voy a ser ecuánime, estamos en Onda Zen. No, nos fue muy bien, la libertad avanza, el electorado nos ha acompañado. Ha sido un armado que sale de lo tradicional. Mientras primero no consideran que podíamos llegar a presentarnos, presentamos la Libertad Avanza, que no íbamos a conseguir candidatos, conseguimos candidatos con una novedad. Muy pocos de ellos, no alcanza un 3 o un 4% del total de candidatos, tienen pasado político. Son gente que se acercó a militar por la idea de la libertad, gente en condiciones, y que llevó, creo que, a la gran confusión que tuvo la encuestocracia que por ahí manejan los gobiernos provinciales, que mandan encuestadores con chantamática. Hay una encuestadora que decía que el candidato a senador oficialista en la capital sacaba 30 puntos, al de la Libertad Avanza. Bueno, se dio afuera y están sacando del medio porque, bueno, se comieron un flor de gol. Esta presencia de muchos militantes de la Libertad Avanza y su interés en participar en la vida política es un avance que tiene la fuerza política en la sociedad, que va mostrando el cambio que se quiere a nivel político. Ya no se trata de ir a buscar al estante o a la biblioteca los recuerdos a candidatos que han sido multipartidarios, pasaron por muchos partidos, no porque lo conocen, porque tiene votos, no, los votos son de la gente y el conocimiento a veces es malo. Y es preferible en este caso, sobre todo en la política, traer personas con ideas nuevas que vayan a renovar. Ante todos los presagios, el resultado fue bueno. La Libertad Avanza se presentó sola y sin alianza. Obtuvo la mayor cantidad de votos, si consideramos todas las opciones que se presentaban en la pantalla, que si quiere después hablamos del voto electrónico, que es una porquería. El gobernador... ¿Le resultó una porquería? Sí, para mí realmente no rinde. ¿Por qué? Mire, primero,
Porque el hace voto muchos años que electrónico, se hace el voto yo tuve electrónico. problemas para votar. Ah, ¿qué problema tuvo? Lo impreso no coincidía con la selección que hice. Ah. La señora presidenta de mesa le planteé la situación, le dije, Houston, estamos en problemas. Esto no coincide con lo que quiero votar. No hay ningún problema, señor. Me dio otra boleta, imprimí y antes de tocar la pantalla nuevamente dice, tenga cuidado, si toca con los dos dedos funciona mal. Mucha sensibilidad a la pagamos pantalla. 8.000 millones de mangos y no podemos usar los dos dedos. Bueno, es una locura, es una locura. Si vamos al tema, en Salta es la octava proceso electoral donde se usa la boleta única electrónica. Nunca ganó la oposición. Ahora tiene que haber sido la diferencia mucho mayor a la que podemos ver, porque el voto electrónico realmente tiene un manejo oscuro. Siempre estuvo a cargo la misma empresa. Nunca en la licitación se presentó a otra empresa. La actual presidenta del Tribunal Electoral fue secretaria electoral y actuó como una especie de agente de venta y promotora de esta empresa que se llama Magic Software y recorrió todo el país expresando las bondades. Y siempre es una sola empresa. Nosotros tenemos la convicción de que se trata de un sistema poco democrático. Un sistema democrático es aquel que lleva y empodera en las distintas bancas de la legislatura a una proporción igual a lo que es la inclinación política de la gente. Hoy el gobernador no debe pasar más de un 45% en la encuesta, pero tiene el 95% de las bancas. Esa desproporción surge del uso intermedio de algo que es una caja negra blindada porque el código fuente no se conoce, que se llama boleta única electrónica. La única diferencia que tiene con la boleta única de papel, ¿cuál es? De conocer el resultado del escrutinio provisorio 3 o 4 horas antes del que sería con la boleta única de papel. Claro, es un poquito más rápido. Y la diferencia es, nosotros nos cuesta 8.000 millones de pesos la boleta única electrónica y con toda la zamba, inclusive con alguna cena alegórica, la boleta única de papel costaría 2.000 millones. Esos 6.000 millones de diferencia representan 200 vehículos que pueden ser patrulleros, que se necesitan mucho, o ambulancias para la provincia. Entonces, nada más por mantener un sistema amañado, sucede esto. Otra cuestión que tuvo el voto electrónico, que fue un escándalo, por eso no me voy a cansar de decir que no hay independencia en el Poder Judicial de Salta, el secretario electoral recorría los canales de televisión enseñando a votar en la pantalla, pero siempre enseñaba votando el candidato oficialista. Eso no se puede hacer. Por supuesto, es una barbaridad. Claro, Y claro, si tienen esto fuera que poco, enseñar el mismo con precio le entrego candidatos otro dato. ficticios. Claro. Como si esto fuera poco, lo entrevistaron a que fue 12 años vicegobernador de la provincia, el senador Walter Guayar, Sí. y él manifestó en un programa de televisión que el dueño de esta empresa, que ahora da el servicio, durante el gobierno del doctor Juan Carlos Romero, se presentó en la Corte de Justicia a ofrecer el sistema de votación y aseguraba que a cambio de unos patacones nunca iban a perder el poder. Entonces todo esto trae sospechas, no podemos auditar, no estamos convencidos. Yo tuve inconvenientes, no solo en esta elección, sino también en elecciones anteriores. Entonces, si está en juego la credibilidad del sistema democrático, es preferible esperar 4 horas más en el escrutinio provisorio que gastar tanto dinero y tener una duda sobre la autoridad empoderada. Pero al margen de esto, el gobernador se proclama ganador. Dice que ha ganado y que nos llenó la cara de dedo, más o menos es la expresión del gobernador. Entonces tenemos que ver desde qué punto de vista se debe colocar el observador. Y yo creo que la cuestión es una cuestión dinámica. El gobernador empezó el día con 59 diputados y lo terminó con 50. La pregunta es, entonces, ¿quién ganó? Y Chicos. diputado también, bueno, pasaron estas elecciones que fueron provinciales, ¿no? Y Sí. en octubre van a ser las elecciones a Nacional. diputado nacional. En su caso, se finaliza su mandato este año. La Felizmente. pregunta es Felizmente si, de agrega. si Porque va a lo que volver. no ha sido interrumpido. No, si va a Lo volver a terminaré presentarse feliz. o cómo. Estoy feliz, inclusive. Si va a volver a presentarse y cómo ve el panorama también para las elecciones nacionales de octubre en su provincia. Está claro que la ciudadanía salteña ha dado un gran espaldarazo en el año 2023 al actual presidente Javier Milei. En las elecciones PASO fue el distrito donde mayor porcentaje alcanzó casi el 50% y la media nacional estuvo en el 30% en las PASO. En la elección general ese porcentaje fueron 40% y en la segunda vuelta superó el 56%.
lo que vimos, a pesar de que en la pantalla había 12 alternativas. Una era opositora a Libertad Avanza, todo el resto eran armados y unas formas de engañar y confundir a la sociedad de que constituyen opciones. No son opciones, todos, según el gobernador, dependen de él, por eso se proclama ganador. Entonces, ante esta deformación que surge en la elección provincial, en la elección nacional, yo estimo que va a quedar muy diferenciada respecto a esta, porque solo va a haber dos opciones válidas. Pueden crearse algo intermedio, pero no van a tener mucha adhesión a la población. Será volver al kirchnerismo o empoderar más legisladores para respaldar a Javier Milei. Nosotros somos optimistas con este resultado y sobre todo por los sondeos de opinión y la calle, lo que uno vive diariamente, la gente que apoya a Javier Milei en su mayoría. Entonces, la idea que nos hemos propuesto es trabajar y traer 2 senadores y 2 diputados de la Libertad Avanza en las próximas elecciones del 26 de octubre. En cuanto a mi destino, es una cosa que todavía no lo decidí y siempre la decisión estará en función de lo que necesita el espacio político antes que las ambiciones personales. Y en este sentido, diputado Zapata, ¿qué es lo que necesita el espacio en vinculación, por ejemplo, a temas como lo que se va a tratar hoy? Porque entendemos que es una demanda de una gran parte de la sociedad, de muchos bloques de la oposición, y también, lógicamente, que en el medio está lo que siempre Javier Milei pregona y por lo cual, por ejemplo, ha llegado a vetar aprobaciones en las reformas universitarias o aumentos en las jubilaciones. Digo, el tema previsional hoy, ¿qué tan candente está? Bien, recuerdo que cuando estudiaba en la universidad tenía un profesor de Historia de la Economía que me enseñaba marxismo y decía en la frase esa, lo económico es lo determinante en última instancia, bueno, se aplica en todo el orden de la vida y acá también. El camino de la recuperación en la Argentina no puede ser otro, sino manteniendo un equilibrio fiscal. Pueden haber muchas situaciones que son injustas, que a uno lo conmueven, pero si no hay cómo financiarla, realmente resulta imposible porque postergaría también al resto de la sociedad, o lo sumiría en una pobreza mayor a la que nos dejó el kirchnerismo. A mí me extraña que todos aquellos que vienen a plantear estas soluciones salvadoras del sistema jubilatorio no lo hayan hecho durante el periodo que fueron gobierno. Recordemos toda la historia de sistemas jubilatorios. Se crean como fondos de ahorro, de autoseguro, que cada cual hacía soporte para tener su haber de vejez. Luego el Estado decidió que tenía que ser una caja única. Luego el Estado se agarró toda esa plata, los ahorros que se movían y se potenciaba en el mercado de capitales y daba posibilidades de recurrir a un mercado de capitales para inversión en el sector privado. Se quedó con todo eso y dijo, los activos sostienen a los pasivos. Luego apareció un sistema de las AFJP, donde se volvía el ahorro individual. Le quitaron toda la plata a la AFJP y como si esto fuera poco para conseguir 3 o 4 votos, inventaron jubilar personas que no habían hecho aporte y también personas que no habían alcanzado los requisitos que exigía el sistema jubilatorio. Todo este sistema es un sistema que está equilibrado y corresponde a un cálculo que viene del cálculo actuarial, que es la combinación de un cálculo financiero con un cálculo probabilístico relacionado con la esperanza de vida y la morbilidad de cada uno del grupo poblacional que uno analiza. Entonces, no lo quisieron hacer antes, lo quiere hacer ahora. Recién se conmueve cuando gobierna alguien que es ajeno a sus ideas. Yo le diría, y siempre les digo a los diputados de la oposición que quieren aumentar el gasto público, tratando de violar esta premisa del equilibrio fiscal, y bueno, aprendan a rezar el Padre Nuestro, que dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Decime, ¿cómo vamos a financiar el mayor gasto? Yo como contador público y estudioso del tema en su momento, y como personal afectado, yo soy una de las personas que las distintas leyes que sancionaron, alguno de los que veo ahí sentado al frente mío, resultó estafado. Yo aporté, tengo más de 35 años de aporte, tengo 68 de edad y aún no me jubilé. Porque considero, bueno, si tengo posibilidad de tener otro ingreso, no voy a sacar plata porque puede, no sé, es una gota en el océano, pero es una cuestión moral que yo tengo, cómo voy a cobrar una jubilación si yo todavía puedo producir mis ingresos por fuera de eso, quitándoselo a otro. Pero esas personas tienen que entender que tenemos que reformular el sistema jubilatorio. Jubilar sin aporte significa robarle al que aportó. Entonces se inventa este tema de que no,
no hay ningún problema, lo pagamos con impuestos, significa sacarle compulsivamente dinero a otra persona que no esté involucrada en el sistema para que pague la liberalidad que toma alguien que se extiende a alguien supremo para decir, vos tenés que tener no más de esta plata y el resto lo Pero repartís. ¿puedo hacer una pequeña Sí, por interrupción? supuesto. Perdón, dentro de esa lógica que usted Sí. está diciendo, por ahí yo o no termino de entender o pensamos distintos. También es posible. Siempre. Porque en eso que usted dice, eso es robarle al que no aportó. Al que aportó. Al que aportó, perdón, tiene razón. En realidad, la persona que entra en un sistema de moratoria lo está comprando. O sea, está pagando anticipadamente o está hablando de algo No distinto. equilibra el sistema. Los cálculos que se han hecho por la moratoria no tienen ningún sustento en cálculo actuarial, o sea que equilibre lo que está aportándolo con lo que va a percibir del sistema. Eso significa que la masa o todo aquello que construyó toda su vida la está gozando otra persona llegando tarde. Si no, yo no hubiese aportado los No, lo que 35 pasa es que años o los hay- 40 años que llevo aportando y me hubiese jubilado ahora Que con la moratoria. pasa Si que yo yo- puedo pagar 10, 15, 20 millones de pesos, puedo pagar. Sí, lo que pasa es que también hay distintas situaciones, porque hay personas que, digamos, creyeron que les estaban haciendo los aportes y no se los hicieron y estaban trabajando dentro de lo que ellos creían era la formalidad y no estaban debidamente registrados y no le estaban haciendo los aportes. Entonces, o mujeres que entraron tarde al mercado productivo porque por el sistema de reparto de tareas de cuidado le tocó mucho a las mujeres entrar tarde, entonces tienen la edad para jubilarse pero no tienen los años de aporte, o estuvieron muchas vinculadas a las tareas de tareas domésticas, que también fue como, me parece, una gran solución para muchas mujeres poder entrar a la posibilidad de jubilarse, que de otra forma no hubieran podido. Hoy, de hecho, 8 de cada 10 no podrían jubilarse sin moratoria. Bien, para mí la moratoria es lo último a considerar. Empecemos a separar personas con aporte y sin aporte suficiente o no cumplieron con la ley. Acá se jubilan justamente porque corresponden al esquema del diseño del sistema. No tiene aporte. Usted me dice porque estuvieron en negro. Perfecto. Yo empecé mi edad laboral tempranamente, a los 16 años, como ayudando a tener libros, y prácticamente en toda mi vida laboral exigí mis aportes. En aquella época íbamos al cine, me acuerdo de la reforma del año 74, de impositiva, que apareció el IVA, entonces la AFIP la graficaban como un tanquecito, se te viene el tanque de la AFIP y te decían, denuncia si no te hacen los aportes, lo protegían, ya las leyes laborales protegían al empleado que iba a denunciar, el que no denunció ahí, porque se transforma en cómplice, porque tiene todo abierto para denunciar. Pero dentro de lo que se está sucediendo ahora, yo le voy a decir dónde está la mayoría del origen de la gente que accede a la moratoria. En el año 2001 hubo un gran problema económico en la República Argentina y ante la carencia de ingresos, la caída de los ingresos y la posibilidad de acceder por buena parte de la población, salieron los que se llamaban los planes trabajar, ¿no es cierto? Entonces, algunos planes trabajar se derivaban a través de los municipios, el municipio les establecía determinada carga horaria de trabajo y uno veía donde yo vivía, en Rosario de Lerma, gente que con las hojas de palmera limpiando las rutas, limpiando las veredas, etc. Esas personas no contribuyen al sistema de previsión social y en Rosario de Lerma se trabaja el tabaco. Entonces se utiliza personal temporario en la época de cosecha, que empieza en el mes de diciembre y termina más o menos a fines de marzo, mediados de abril. Uno iba a buscar esas personas para cosechar, se cosecha, se encaña y después se clasifica y se necesita mucha mano de obra. Vení, vamos a anotarte, porque el sector tabacalero tenía convenio con responsabilidad gremial, o sea que uno pagaba los aportes con los kilos de tabaco que producía y era conveniente siempre registrar. No me registre, pierdo el plan social. Entonces, yo coincido que puede haber situaciones vinculadas al delito, porque es un delito el retener y no depositar, pero la mayoría de lo que estamos viendo ahora son aquellos que hace 24 años, en el 2001, recibían planes sociales y no quisieron ser registrados en libros cuando hacían su changa. Entonces les vamos dando beneficios, les dimos el plan trabajar, no quisieron registrarse en blanco y ahora le vamos a pagar la jubilación. Y cuando me hablan de solidaridad, la solidaridad es una cuestión voluntaria y no puede ser una caridad compulsiva y obligatoria impuesta por el Estado. Para la gente que está en problemas realmente por la edad avanzada, existe la prestación universal del adulto mayor. Entonces está contemplada esa posibilidad o esa orfandad de acceso
al sistema jubilatorio. Lo que sí le puedo dar la razón, que la prestación es baja. Pero no confundamos gordura con hinchazón. Si está dentro de la ley merece jubilación, si no está, está la PUAN. Y si en el camino hay una situación vinculada a un hecho delictivo, tiene que ser denunciado. Porque acá, digamos, el efecto social que tienen los pagos de los aportes sobre esa persona y sobre el entorno donde se desempeña esa persona es muy grave. Y la justicia no debe dejar de perseguir a aquel que por hacer 2 o 3 centavos termina perjudicando el futuro de esa persona y también evadiendo al fisco, ¿no? Claro, ¿y cuál sería la propuesta de La Libertad Avanza con respecto a las jubilaciones? Pues escuchamos a Guillermo Francos cuando vino a brindar su informe de gestión, que anunció que hay un tema pendiente, que es una reforma previsional más de fondo. ¿Hay algo que ya estén conversando de en qué consistiría? También lo está pidiendo. Claro. Y que el fondo Siempre. Esta respuesta le pedimos que sea breve porque tenemos 2 minutitos. Bien, 2 minutos, en 2 minutos. Siempre se habló de una reforma previsional. Nunca hubo lo que tiene que haber para encararla. Creo que la reforma previsional tiene que considerar aspectos como el autobalance del sistema, no dejar afuera a aquellas personas como los que acceden a la PUAN, pero que tiene que tener una relación entre lo que cada individuo aporta y que cobra, y que no haya vivillos que entren por la ventana y se lleven los aportes de las personas que estuvieron dentro de la ley. El sistema, para ser justo, tiene que respetar eso. El que aportó se llama jubilación, el que no aportó se llama PUAN. Y mientras tanto conversaremos, pero tiene que responder a un cálculo actuarial, que es la combinación, el cálculo financiero de la imposición y después la renta, mezclado con el sistema probabilístico que le da las curvas de mortalidad. Me acuerdo de haber estudiado la curva de Gompertz-Mahan, las tablas de Lasker, Lambiase y Roca, bueno, todas esas cosas. Pero ese es el sistema justo, el equilibrio en base a un sistema científico de cálculo. Diputado, gracias por habernos visitado, muy amable, y obviamente seguimos de cerca la actividad aquí en la Cámara de Diputados, y a las 13 horas este plenario de comisiones para ver cómo avanza el tema de las jubilaciones. Yo le agradezco muchísimo y estoy muy contento porque en Salta dimos el batacazo. Salta se incorpora a la fuerza del cielo. Bueno. Cumplió con los 2 minutos exactos. No, es un campeón el diputado. Nos debe los paisajes salteños, lo único. Bueno, la próxima vez voy a venir con una especie de banner atrás. Ahí está, sí. O nos manda previamente y le ponemos ahí, le proyectamos. Buenísimo. Le traigo una foto de las empanadas que hago yo. Está todo perfecto. Hacemos una pausa nosotros aquí en Consenso y en un ratito seguimos con más. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de La Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, hace un ratito habló el vocero del presidente Javier Milei, candidato a la legislatura porteña Manuel Adorni, sobre los aranceles que se imponen a los, concretamente a la telefonía celular importada. Vamos a compartir porque es un nuevo anuncio. Quería comentarles que a partir de un decreto que se va a publicar llegando al cierre de la semana, seguramente entre jueves o viernes, el Gobierno Nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares, que hasta ahora eran del 16% y van a pasar a ser del 0%. Esto se va a producir en 2 etapas. En la primera se van a bajar los aranceles del 16 al 8% y tendrá un efecto inmediato a partir de la publicación del decreto, que será, como dije, entre jueves o viernes. La segunda, se eliminarán los aranceles por completo, es decir, se los llevará a 0 y tendrán efecto a partir del 15 de enero del año que viene, del 2026. Adicionalmente, se bajarán también los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19 al 9,5% y para los producidos en Tierra del Fuego del 9,5% al 0%. Hoy en Argentina un celular con tecnología 5G, o sea de alta gama, cuesta el doble que en Brasil y en Estados Unidos. Es tan ridícula la situación que había gente que pagaba un avión y un hotel para comprar algo tan básico como un celular en otro país. Y aún así le salía más barato que comprarlo en Argentina. Para poner los números concretos, un celular de alta gama, del que ustedes ya imaginan, cuesta en la Argentina $2.566, en Madrid $1.290, en Santiago de Chile $1.147, en Londres $1.143, en Nueva York $1.011. Y si me voy a las computadoras, hoy una computadora cuesta en Argentina, o vale en Argentina, $1.931, cuando cruzando la cordillera cuesta la misma computadora $966. Con el total de esta baja impositiva se estima que los precios de los productos electrónicos importados van a bajar alrededor de un 30% como mínimo, lo que va a equiparar a la Argentina con el resto de los países vecinos. Y van a bajar también los productos, por supuesto, provenientes de Tierra del Fuego en virtud de la baja de aranceles que les acabo de comentar. Bueno, se estima que con esta baja de aranceles los precios de los productos electrónicos, ahí estaba comparándolos con el Reino Unido, con Estados Unidos, con Chile, los precios podrían bajar hasta un 30%. Sí. Así que bueno, va a ser significativo, sobre todo porque hoy por hoy renovar o cambiar un celular que se te rompe y directamente viste que a veces te conviene ya cambiarlo, es prohibitivo. Y no tenés casi facilidades de pago, o sea, es realmente, antes estaba comparado con un ingreso. Por ejemplo, no sé, un ingreso, un celular. Hoy se disparó muchísimo. Sí, Claro. mucho más. Es muy, muy difícil. Digo eso
que es como lo más cotidiano. Tele, yo creo que la gente cambia como más esporádicamente un televisor, ¿no? Pero Sí, también... pero existe mucho esto de las mudanzas y tener que incorporar una tele capaz que para algún dormitorio, para alguna habitación, entonces ahí sí te requiere sí o sí andar O buscando. por la cuestión de la tecnología también, que va quedando viejo el sí. televisor, y ahí, Sí, ahí sí. también. Pero bueno, nada, yo eso concretamente no presté atención, pero el precio de los celulares justo hice como un sondeo y sí, efectivamente es muchísima la diferencia. A veces te conviene hasta, no sé, que alguien te lo traiga de afuera o lo compras, o se está dando mucho el mercado de lo usado, Claro. ¿no? Mucha gente que empieza a comprar usado y bueno, después se dan muchas No, estafas. y este anuncio también vi que hubo incluso festejos por parte de la coalición cívica, de diputados de la coalición Sí. cívica, porque también va a implicar la baja aranceles a todos los productos que vienen de Tierra del Fuego. Que hay, bueno, hay un régimen especial, ahí, allí se ensamblan, pero bueno, también son productos caros, pero bueno, les implicaría una baja. Así que bueno, vi ahí un poco las repercusiones, porque fue de esta mañana, a las 11 de la mañana, Sí, fue y hace estuvo un ratito. presente el ministro de Economía, Luis Caputo, también en Exacto. el anuncio. Bueno, Jessy, hablando de ministros, vos trajiste un tema porque avanza la posibilidad, un proyecto de interpelar a la ministra Patricia Bullrich. ¿Por qué tema? Sí, es porque hubo una noticia la semana pasada que es que trasladaron a condenados por delitos de lesa humanidad que estaban en la cárcel de Seiza, los trasladaron a Campo de Mayo, un total de 19. Sí. Entonces el servicio penitenciario es quien dio la orden, está a cargo de Patricia Bullrich y por eso este proyecto está en relación a esto. La autora es Cecilia Moró, de Unión por la Patria. Es un proyecto de resolución y se enmarca en los artículos de la Constitución Nacional 71, 100 y 101. Parecido, es bueno, sobre la misma base de lo que se ha interpelado a otros funcionarios por el caso Libra. Vamos a la siguiente placa para ver más detalles. Decíamos, bueno, tiene que ver con esto, el traslado de los condenados por delitos de lesa humanidad. Estaban ubicados hasta el viernes pasado, porque fue el día viernes que se concretó este traslado, estaban en el complejo penitenciario de Seiza y ahora los han trasladado a la unidad 34 de Campo de Mayo, porque es cuestionado esto por organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos. Bueno, hubo varios comunicados porque dicen que en Campo de Mayo tienen acceso a varios privilegios. Claro. Sí, pues Campo de Mayo depende también del ejército, entonces ahí tiene que ver con que, no sé, por ejemplo, tienen canchas de tenis, pueden acceder a, bueno, tienen otras condiciones de Otra detención. calidad de vida para personas que enfrentan, digamos, penas por delitos de lesa humanidad que debieran no tener acceso a esos beneficios por el grado de los delitos que cometieron. Así es, así ¿no? es. Y quería hacer un repaso, vamos a la siguiente placa, para repasar. Bueno, esto fue una decisión del Servicio Penitenciario Federal, decía, está a cargo de la ministra Bullrich, y hay una relación también en el proyecto de resolución. No solo se le busca pedir explicaciones a la ministra Bullrich sobre este traslado que se concretó el viernes pasado, sino también sobre la visita de diputados de La Libertad Avanza al penal de Seiza el 11 de julio del año pasado. Recordarás que, bueno, tuvo mucha repercusión aquí en la Cámara de Diputados también. ¿Y por qué digo esto? Que tiene relación porque hay 10 de los 19 trasladados que aparecen en la foto de esa visita, ¿sí? 10 de los 19. Vamos a la siguiente placa que, si no recuerdo mal, es la última. Estamos hablando de 19 condenados. Lo que detalla también la diputada Moró es las causas en las que están condenados, ¿no? Hay una que es la causa ESMA, porque entre ellos, por ejemplo, está Astiz, que bueno, fue condenado en esa causa y es uno de los trasladados. Está también la causa ABO, que es la causa de 3 centros de detención clandestino, que es Atlético y Olimpo, que dependían de la Policía Federal, y el centro clandestino Banco, que dependía de la Policía bonaerense. También los trasladados entre estos 19, hay
condenados en la causa del circuito Camps. Circuito Camps, recordarán, por ejemplo, estuvo involucrado en lo que fue la Noche de los Lápices, por ejemplo, en La Plata. Claro. Así que bueno, ahí también, bueno, es una causa que involucra a 6 de los 29 centros clandestinos de detención que incluían lo que era el circuito Camps. También hay condenados en la causa Plan Cóndor. Plan Cóndor es, bueno, digamos, un acuerdo de información donde está involucrado Estados Unidos con otros países de América Latina, 6 países de América Latina en total, con sede en Chile, que era para pasar información sobre distintos militantes políticos, gremiales, etcétera, que estaban persiguiendo en la dictadura. Y también, bueno, otra de la contraofensiva montonera. Bueno, hay esas son las causas principales de estos 19 condenados. Unión por la Patria tiene la autora es Cecilia Moró, pero tiene el apoyo de muchísimos diputados de su bloque, Unión por la Patria. Así que, bueno, piden interpelar a Patricia Bullrich por las dos cuestiones, para ver la relación que tiene con la visita de Seiza, porque son 10 de los 19 que trasladaron, salieron en la foto de esa visita del año pasado, y para dar explicaciones de por qué esta decisión del servicio penitenciario. Así que veremos si prospera. Lo anunció Cecilia Moró en sus redes sociales que ya estaba presentado este proyecto de resolución. Bien, bueno, ahí está. Entonces, en este caso, el pedido de interpelación a la ministra Patricia Bullrich, y mientras tanto también se esperan los otros pedidos de interpelación por el caso Libra con otros ministros, ¿no? Esto tiene que ver con los traslados de personas acusadas de delitos de lesa humanidad, que se supone... insistimos, lo mismo fue cuando se avanzó con el intento de juicio político contra los integrantes de la Corte, este beneficio del 2x1, que un poco se analizaba por qué se le había otorgado la condonación de la pena a personas que habían cometido delitos tan graves contra, delitos contra la humanidad, contra los derechos humanos. Entonces es como que no se entendía a qué respondía. Acá tampoco hay una explicación, ¿no?, sobre estos traslados, si tienen que ver con condiciones de salud o alguna cuestión por el estilo. Y también cuestionan varios organismos de derechos humanos que se dio todo de manera muy rápida. O sea, surgió el pedido y enseguida se concretó. Se concretó ese claro, traslado. que no está dentro digamos, no es normal, digamos, lo que dicen muchos abogados y organismos, que se haga tan rápidamente ese traslado. Claro. Bueno, esto ya está formalmente, este pedido de interpelación. Está presentado, pero tiene que debatirse en comisión. Claro. Sí, lo que decía, bueno, lo anunció Cecilia Moró en sus redes sociales en el día de ayer, así que, bueno, seguramente van a insistir para ver si pueden tratar este proyecto. Perdón, me quedé pensando, ¿a qué comisión tendría que ir? Me quedé para pensarlo. Derechos humanos, yo supongo. Puede ser asuntos constitucionales también. Claro. Sí, puede ser alguno de esos. No recuerdo ahora, no recuerdo, ahora lo chequeo, sino a cuál tiene giro. Ahora lo puedo buscar y ahí lo vemos. Porque también ahí tenemos otro dato, que son quiénes son los responsables de cada una de estas comisiones. Si vamos a derechos humanos, tenemos a Sabrina Mechet del PRO. Claro. Que hay que ver en este sentido si acompaña o no. Asuntos constitucionales. Está Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza, sí, que digamos, como aparte está basado en artículos de la Constitución, yo estimo que puede ir más por ese lado. Sí. Puede ser. Bueno, en un ratito, en unos 15 minutos más o menos, 20 minutos, empieza este plenario de comisiones, que ahí estamos viendo las imágenes, perfecto. En esta sala, en este lugar, que está acondicionado para recibir a varios diputados que integran estas comisiones, tanto de presupuesto y de Hacienda como de previsión, para ver si se puede subsanar o resolver o avanzar en distintos proyectos. Son varios los dictámenes que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de los jubilados, pero lo que se va a analizar es un poco el resto fiscal que hay para poder hacer estas distintas presentaciones. Por un lado, la prórroga de la moratoria, que no existe más o fue anulada desde marzo. Ya las personas no pueden acceder a la compra de los años de aporte a pesar de tener la edad para jubilarse. Esto es algo que ya se eliminó desde el Poder Ejecutivo
porque, digamos, va en contra de la meta de equilibrio fiscal, entonces no estaban dadas las condiciones, a pesar de que distintos proyectos proponían otras maneras de, bueno, cubrir ese gasto financiar, fiscal, claro, sí. de financiar esta propuesta. Sabemos nosotros que muchos jubilados también necesitarían un incremento que supere ese bono que está congelado de 70.000 pesos, porque aún con ese bono sus jubilaciones no superan los 300.000 pesos y la canasta está evaluada en 1.200.000, entonces es una distancia muy, muy grande, casi como inalcanzable, y aún cuando uno piensa en, ayer lo conversábamos, Gonza, Sí. las jubilaciones que eran las jubilaciones de privilegio. Tampoco hoy es tanto dinero, 1.800.000 pesos, tampoco es que el jubilado está tirando manteca al techo, ¿no? Vive más cómodo, obviamente, Claro. por supuesto, pero bueno, ¿Por qué, cuánto decías la jubilación de privilegio? 1.800.000. No, pasa que hay otras, justo también estuve revisando eso, de hecho en el informe de Guillermo Francos indica algunas que son las de Los jueces, expresidentes, claro. ex vicepresidentes o, por Y ejemplo, las viudas. exacto. Y Ahí jueces sí. de la Corte. No, ahí hay. son más elevadas. Sí, sí, hay de 15 millones, Sí, claro, por ejemplo. claro. Sí. Pero Son sí, es cierto. cifras millonarias, ahí en Sí. ese caso sí. Tal vez un poquito más de comodidad, sí, de tranquilidad y de estabilidad para aquellos jubilados que cobren esta máxima, pero que tengan un hogar y no tengan que alquilar. Pero que nominalmente esa cantidad de jubilaciones es muy poco representativa. Esas que son un poquito, digamos, que rondan el 1.000.000 de pesos, son algo así como 1.300, 1.400 jubilaciones. No son Claro. muchas, no es mucha cantidad. Digamos que la población de jubilados está realmente conformada por aquellos que cobran la mínima, con ese bono congelado de 70.000 pesos, que es un poco lo que también se está tratando de ver si se les da un aumento extraordinario o si se equipara esto, o este otro proyecto que habías traído vos, Jessy, que diga, bueno, a ver, ¿cuánto aportó usted? ¿Cuántos años usted estuvo Claro. registrado? Bueno, que reciba una jubilación proporcional a esos años de aporte. Sí, se denomina prestación proporcional, es un proyecto que llevó sobre todo Encuentro Federal, Nicolás Mazota, Vos Carreño, que de alguna manera en los fundamentos de ese proyecto dicen, en vez de prorrogar una nueva moratoria nuevamente, ¿por qué no discutimos este proyecto en reemplazo? Entonces, hoy de alguna manera quizás vamos a ver, no es que se va a dictaminar quizás sobre los 3 puntos, No. moratoria, prestación proporcional y un aumento del bono, sino que seguramente va a haber un sector que diga prorrogar por 2 años más la moratoria previsional y otros en contraposición a eso quizás plantean esta prestación proporcional. La comisión aparte se necesita para validar cualquier dictamen 41 firmas, porque entre las dos comisiones hay 80 integrantes. Se Sí. necesita la mitad más uno para validar, o sea, que firmen algún dictamen, 41 Es que diputados. hay muchas variables. Ese Claro. es el tema. Ayer, por ejemplo, traía a la mesa, creo que fue ayer, el proyecto de Unión por la Patria que firma Julia Estrada con inclusive Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria, que lo que busca es aumentar directamente un 15% la jubilación, en este caso, para quienes reciban y para quienes no Claro. reciban el bono, y que esto de alguna manera quede fijo de aquí en adelante. Es decir, por eso tenemos una serie de alternativas y de proyectos que hoy va a ser interesante también ver eso. ¿Cuántos dictámenes, qué dictámenes se firman, ¿no? En este sentido. Y también hay que ver el número del recinto, porque vos recordabas, Gonza, creo hace un ratito, con el diputado Zapata, que la última ley que era para, digamos, que haya un reconocimiento extra en la movilidad jubilatoria, eso fue vetado. Claro. Por el Poder Ejecutivo, entonces, digamos, la preocupación de muchos de los bloques que impulsan estos cambios o cierto aumento en las jubilaciones también están mirando si llegan a los 2/3, digamos, para poder bloquear cualquier veto presidencial. Bueno, ahí también a propósito de esto que decís vos, Jessy, me parece que hay como también un relato en relación a las jubilaciones, ¿no? Este gobierno viene insistiendo que los jubilados están en una mejor situación si se comparan sus saberes en dólares respecto de otros momentos de la Argentina. Y también es cierto o es justo mencionar que aquellos que llegan hoy por debajo de la línea de la pobreza o bueno, directamente siendo indigentes, no llegan como resultado de las medidas solamente que ha tomado este gobierno, los cálculos que ha hecho este supuesto. gobierno, sino que es el resultado
resultado de muchos años de, me parece, estar postergados, olvidados y de no tener poder de representación. O sea, los jubilados, más que reunirse los miércoles, dar vueltas y protestar, no tienen mucho margen para poder llevar adelante o ser escuchados. Algunos han sido convocados eventualmente en las comisiones, ¿no? Como para que se conozcan las historias, pero la verdad que los jubilados mayormente lo que dicen es que están en una situación de mucho malnutrición, de personas que no logran tener lo mínimo en sus mesas, son personas que han dejado de consumir carne, que han dejado de tener la cobertura de los medicamentos que solían tener. Entonces son personas que necesitan, digamos, mucho respaldo, y este es un gobierno que dice, bueno, entiendo, hay que tener sensibilidad, el Fondo Monetario Internacional también está atento a qué es lo que pasa con los jubilados, pero hay una meta que es una meta fiscal que no pueden ceder en ese punto. Un poco esto lo reflejaba Zapata. Claro. En la explicación que daba de, bueno, dentro de ese orden económico hay situaciones que obviamente no van a estar buenas o no van a gustar o no van a agradar mucho, pero es un objetivo más macro de acá, no sé, a un corto, mediano plazo, como para poderlo mejorar de raíz, entiendo. Ese sería el objetivo. La verdad que creo que todos los que más o menos conocemos a un jubilado de relativa cercanía, lo que te dicen además es que en otro momento, en otra época, ellos podían darse un gusto o podían tener la ayuda o el respaldo de otro familiar. Y hoy ese otro familiar, que puede ser un hijo o un sobrino, por ahí tampoco está en condiciones de dar una mano, porque también está ajustándose por distintas circunstancias. Y más aún, son jubilados que todavía, en general, generacionalmente tienen su propia casa. Pero estamos yendo hacia una generación de jubilados que no va a tener su propia casa, que esto también va a ser un problema. Sí, completamente. Y bueno, vos decías, o sea, todos los miércoles acá hay distintas organizaciones de jubilados que se hacen presentes, siguen reclamando. La mínima con el bono está rondando los 350.000, 360.000 pesos. Por eso, bueno, y contrasta mucho con los cálculos de lo que está la canasta básica del jubilado, que es más alta que por el tema de los medicamentos, que, bueno, también eso hay, digamos, debate por que hay más dificultad para acceder a medicamentos gratuitos, como antes se accedía, a través del PAMI. Entonces, también son jubilados que, digamos, ven reducida su capacidad de poder adquisitivo porque las tarifas han aumentado también. Entonces, por más de que sean propietarios, tienen gastos más altos. Algunos siempre escuchamos testimonios, dicen, bueno, me vino muchísimo de luz, entre luz, pagar algunos medicamentos, ya estoy. Alimentos, tarifas y alquiler o todo lo relativo a la vivienda, bueno, es lo que al jubilado le hace muy cuesta arriba la vida en un tramo donde el jubilado debiera estar disfrutándolo de otra forma, ¿no? O transitándolo de otra forma. Bueno, chicos, esto ahora sucede en un ratito nada más, a las 13 horas, este plenario. Esperamos que eventualmente puedan dictaminarse algunos de estos proyectos para avanzar en una próxima sesión que no sabemos cuándo sería. No, había intenciones para la próxima semana porque también está pendiente para aprobar declarar la emergencia en discapacidad. Sí, que eso, bueno, hoy hubo una nueva movilización de distintos familiares para que se dé respuesta sobre este tema, así que hay cierto apuro en convocar una sesión que aborde los dos temas, jubilaciones y discapacidad. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros. Se quedan, por supuesto, en la pantalla de TV, sobre todo porque, bueno, vamos a estar transmitiendo en vivo este plenario de comisiones y nos reencontramos mañana a las 12 para seguir contándoles todo lo que trae de actividad el Congreso de la Nación. Gonza, Jessy, gracias. Un placer, Nos vemos mañana. Chau.